extractores. Adelante. El aparato respiratorio ha sido una de las víctimas del conocimiento médico fragmentado. Ha habido problemas entre el neumólogo y el otorrino. El estudio separado de las vías aéreas superiores e inferiores ha dado lugar a una menor comprensión de su función, así como de su fisiopatología y de las enfermedades de la técnica. Anatomía y fisiología. Y esta es la diferencia que hay. Adelante. Profe, ¿me puede pasar su micrófono? No está prendido. No está prendido. Aló. A ver. Aló. No, no está prendido. No suena. Préndelo y apágalo. A ver, profe. Yo ahora hablo. No. Dale tu golpecito, Diana. Aquí, profe, ponlo un poquito más fuerte. Ah, ya. Que lo cambien, pues. Tienes que llamarlo el... Que lo cambie, ¿no? Que lo cambie. Ya, pero la delegada lo pidió, la delegada lo ¿Quién cambia. es delegada? Que vaya la La delegada. delegada lo pidió, la delegada lo cambia. Delegada. Antes había Cámbialo, porque tú lo has pedido. Cámbialo. Que lo cambies, no se escucha nada. Cámbialo, cámbialo. Es que él lo pidió. A mí no me lo van a cambiar. Estoy diciendo que lo cambie. No, que vaya, siéntate, Eduardo. Por eso. De verdad que es su labor, cuando es tu labor, haz tu labor. Por eso. Más lo que me gasta. Vía respiratoria. Ya ustedes saben, hay que leerlo nada más, escuchen y ya no estudien para el examen. Está formada por la boca, fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, los bronquiolos, que son de dos clases, la de intercambio, no intercambio, o ventiladores y no ventiladores. Todas las estructuras que hemos mencionado, aparte de los bronquiolos ventiladores que no se incluye acá, la única función es llevar aire a los alveolos o a las unidades de recambio, oxígeno por CO2. Y oponen una resistencia al paso del aire que aumenta cuando se estrechan en las enfermedades obstructivas, asma bronquial. Y se evalúa midiendo la velocidad de salida de una expiración forzada. El aire penetra por la nariz a través de las fosas nasales. Las células que la tapizan, las fosas nasales, producen moco que captan las partículas de polvo y otras impurezas procedentes de la atmósfera. Cuando respiramos por la boca, el aire ni se limpia, ni se humedece, ni se calienta. Por eso es aconsejable respirar por la nariz. Pero acá hay algún problema. ¿Conseguiste? No, esto es la tapación. El parlante. El parlante. Sí, pero no le han subido volumen. Pero si hace un rato se escuchaba bien. Llaman a los chicos de técnica. Traen al señor. Por eso, el señor tiene que venir. Pausa. Sí, recién vas a grabar. Algo pasa allá. Cuando termine la clase, ¿No? A través de la boca, porque hay cierta ventaja. Si nosotros respiramos a través de la nariz, el aire se va a calentar, va a ser por los tibios de las fosas nasales, va a ser limpiado. Es decir, que vamos a meter aire puro a las vías respiratorias. Pero estos problemas, por ejemplo, no es fácil para algunas personas como aquellas que sufren de asma bronquial. Las personas que sufren de asma bronquial, por lo general tienen las fosas nasales obstruidas, tienen las fosas nasales obstruidas. Cuando lo tienen permeables, libres, no hay ningún problema. Happy, feliz, el paciente asmático. Pero cuando se le cierra la fosa nasal, mucho cuidado, que detrás de eso tiene una contracción de los óvulos y por lo tanto se ocurre la crisis asmática. Por eso, cuando un asmático
se le cierra la nariz, es mejor acudir saber manejar su enfermedad. Ya sabe que tiene que tomar antibióticos, porque esta protección de las fosas nasales avanza prácticamente los bronquios. Entonces es una pena prácticamente cuando lee esta parte, eso es lo que ocurre. Las fosas nasales se comunican con la faringe. Las fosas nasales se comunican con la faringe, que es un tubo conectado tanto con las vías respiratorias como las vías digestivas. Miren, la faringe de ese tubo tiene una parte que se va al tubo digestivo y otra parte que puede ir a los pulmones. Es decir, que prácticamente vamos a entrar a la laringe, donde está la glotis, que es órgano de flexión. La laringe es el órgano donde se produce la voz por las cuerdas vocales. Contiene las cuerdas vocales y es una especie de tampón llamado epiglotis para que los alimentos no pasen por las vías respiratorias. Entonces, y esto ustedes deben de aprender, porque para colocarme yo en la nariz, yo digo del hombro de la oreja hacia la comisura de la boca. Entonces, esa cosa yo lo conozco a través de la forma nasal y puso el límite donde queda el hombro de la oreja en la nariz. Yo quiero entrar al estómago, y para que pueda entrar al estómago, se entra con la nariz, un vaso de agua, un poco de agua, lo pasa, cuando está pasando, pasa hasta el estómago. Entonces, si prácticamente no pasa el agua y toma y respira, entonces se va a meter al pulmón. La tráquea es un tubo formado por unos 20 anillos cartilaginosos que la mantiene siempre abierta, se divide en dos ramas, los bronquios. Luego dos bronquios, cada uno penetra en un pulmón, en cuyo interior forman el aro bronquial. La siguiente. Función de las fosas nasales, ya lo ven ustedes, adelante. Ventilación pulmonar es la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones en un minuto. Ventilación pulmonar es la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones en un minuto. Esto significa que nosotros hacemos varias respiraciones en un minuto. La ventilación pulmonar, ¿cómo se calcula a través de este modelo matemático? Volumen de aire corriente, que es VST, volumen de aire corriente, multiplicado por la frecuencia respiratoria. Si nosotros calculamos esto en un minuto, lógicamente que caemos en la ventilación pulmonar. Normalmente es de 6 litros por minuto aproximadamente. Esto resulta de multiplicar 506 ml por respiración, PST, por 12 respiraciones por minuto. Entonces caemos prácticamente al valor real de lo que es la ventilación pulmonar. Para el estudio de consumo de oxígeno tenemos varios valores extremos. Uno es el consumo de oxígeno basal, es el que necesitamos para vivir, es decir, el mínimo que podemos tener. También tenemos el consumo de oxígeno máximo, 5.000 mililitros por minuto, que mide la máxima cantidad de oxígeno que podemos consumir y transportar, valor importante para un deportista. El consumo de oxígeno basal de una persona adulta es de 250 mililitros por minuto. Entonces, es decir, necesita esta cantidad de oxígeno en cada minuto para poder mantener el metabolismo de la vida. Estos valores dependen de varios factores. Adelante. De varios factores. Entonces, la ventilación pulmonar depende de varios factores, dice la edad, la altura, el género, el sexo, el peso, el metabolismo, la temperatura. La edad, cuanto más viejo, más lento es nuestro metabolismo y menos oxígeno necesitamos para continuar con la vida, por lo que nuestro consumo de oxígeno es menor con la edad. Los bebés tienen un consumo de oxígeno de un peso muy alto comparado con el adulto. La frecuencia respiratoria varía con la edad. Eso no se olvide, pregunta el examen. ¿Quién tiene más alta frecuencia respiratoria? ¿Un niño o un adulto? Un niño. La altura, cuanto más alta, más masa tenemos. Cuanto más alto, más talla tiene uno, más masa tenemos y más oxígeno necesitamos. Por lo que el consumo de oxígeno es alto.
Cuando más alto es en una persona. De género, los hombres tienen mayor consumo proporcional a su peso, a la masa muscular en función del peso y también absolutamente valores totales. El peso, cuanto más peso, más su consumo de oxígeno por minuto. El metabolismo, personas con la talla, peso y condición física pueden tener valores de mayor consumo de oxígeno. La temperatura, el calor aumenta el consumo de oxígeno y el frío lo reduce. Adelante. En el examen físico interesa fijarse cómo la persona respira. La frecuencia respiratoria debe de ser de 12 a 20 respiraciones por minuto. En el adulto se habla de taquimia si la frecuencia respiratoria es sostenidamente sobre 20 respiraciones por minuto, y de bradimia si las respiraciones son menores. La recién nacido tiene frecuencias respiratorias más elevadas que los adultos, eso lo hemos dicho. Intercambio respiratorio. El mecanismo de intercambio gaseoso correcto de los organismos con el exterior presenta dos etapas: la ventilación pulmonar, el intercambio de gases en los pulmones, en la membrana alveolo-capilar, hematosis. Es el hematosis. El intercambio de gases a nivel de la membrana alveolo-capilar se llama hematosis. Adelante. Esto lo vamos a ver en mecánica ventilatoria. Adelante. Miren cómo pasa prácticamente estos gases, el oxígeno, el CO2, intercambio de gases en los pulmones, y esto se lleva a cabo por la diente. Adelante. Adelante. Lo mismo sucede con el CO2. Adelante. Difusión de los gases. Los gases, por ejemplo, que entran a través de la vía respiratoria y alcanzan una mayor concentración del mismo gas que está dentro del glóbulo rojo, lógicamente, que va a pasar de las vías aéreas al glóbulo rojo. Se produce a causa de la agitación de las partículas de un gas que invaden el espacio ocupado por el aire. Las partículas de aire también repartidos por todo el volumen del recipiente. Por ejemplo, dentro de un recipiente el aire es incoloro, mientras que el vapor del globo es rojo pardo. No, eso lo va a transferir. Adelante. Ya. Pasaje pasivo. Esto para el examen tengo que sacar una pregunta acá. Pasaje pasivo se produce siempre a favor de la gradiente, es decir, de donde hay más hacia el medio donde hay menos. Este transporte puede darse. Ese es el pasaje pasivo, que se va a favor de la gradiente. En cambio, el pasaje activo es en contra de la gradiente. Entonces, estoy hablando de pasaje pasivo. Estoy hablando de difusión simple a través de la bicapa. Así entran moléculas lipídicas como anestésicos y sustancias apolares como el oxígeno y el CO2. El agua, esta última, recibe el nombre de ósmosis. Después existe la difusión simple a través de canales que entran a través de las proteínas de canal así, entra el sodio y el potasio. Difusión facilitada permite el transporte de pequeñas moléculas polares como los aminoácidos, monosacáridos como la glucosa, etc. Y al no poder atravesar la bicapa lipídica requiere proteínas transportadoras o permeasas. Pasaje activo: se produce pasaje de sustancias contra el gradiente. En este proceso también actúan proteínas de membrana, y esto requiere energía en forma de ATP para transportar las moléculas de un lado de la membrana. Se produce cuando el transporte se realiza contra el gradiente. Entonces, ¿en qué quedamos? Adelante. Transporte de membrana. La bicapa lipídica de la membrana actúa como una barrera que separa dos medios acuosos, el medio donde vive la célula y el medio interno celular. Las células requieren nutrientes del exterior y deben eliminar sustancias de desecho procedentes del metabolismo. La membrana presenta permeabilidad selectiva que permite el paso de pequeñas moléculas siempre que sean lipófilas, pero regula el paso de moléculas no lipófilas.
Entonces, la mayor parte de iones, moléculas, soy incapaz de usar la forma constante. No le voy a tomar. Adelante. Adelante. Esto sí quiero que aprendan. De acá, no voy a sacar preguntas de ella. De acá sí. Adelante. Adelante. No. Retrocede. 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 Acá. Esto es casi toda la ventilación. Entonces, en reposo, escuchen, la ventilación pulmonar total es igual a 5 litros de aire por minuto. El ingreso total de oxígeno es de 20% por 5 litros. 1 litro de oxígeno por minuto debe inspirar 200 mililitros que usan los alveolos hacia el interior de los capilares pulmonares. Y 800 mililitros restantes son sacados. Entonces, estos 200 mililitros de oxígeno que quedan en el cuerpo se agrega a lo que ya existe en la sangre y son llevados por 5 litros de sangre de ritmo cardíaco a las células, las cuales solo toman 200 mililitros para ser utilizados. Los 200 mililitros de CO2 también que existen retirados de las células en un camino similar pero invertido. La mayor parte del dióxido de carbono de la sangre se halla en forma de bicarbonato. ¿Qué fuerzas inducen el movimiento neto de estas moléculas a través de las membranas alveolares capilares celulares? Es la difusión. Para el oxígeno y el CO2 se desplazan solamente por difusión pasiva, miren, por difusión pasiva. Entonces, para eso tiene que coexistir un gradiente de concentración. Es decir, un gradiente de concentración que viaje las moléculas del lado más concentrado al lado menos concentrado. Los gases se desplazan de una región de presión superior a otra región de presión inferior y la difusión es por lo tanto el resultado del movimiento continuo de la molécula del gas. De una persona de situación de reposo y a niveles más la presión barométrica es de 75 millones de que el aire tiene. Adelante, vamos a ver el dibujo. Ya. Acá tenemos un dibujito. El rectángulo superior izquierdo tenemos el aire atmosférico. Ese es el aire que prácticamente va a ingresar a nuestros pulmones, ¿está bien? Entonces, la composición de este aire que va a ingresar a los pulmones de presión parcial de oxígeno es igual a 152 milímetros de mercurio. Y la presión parcial del oxígeno es, acá está, de 0,03 milímetros de mercurio. Es decir, cuando se trata de aire seco, lo que entra, yo estoy considerando que es aire seco. Pero este aire seco, cuando entra a los alveolos en la bola, cuando llega a los alveolos, este aire se transforma, tiene otra presión de oxígeno, 100 milímetros de mercurio. ¿Y qué cosa ocurrió acá? Si afuera era 152, porque apareció la presión del vapor de agua, ¿está bien o no? Que se apretó prácticamente estos gases. La presión parcial de CO2 expresados en milímetros de mercurio a la altura aumentó 40 milímetros de mercurio. Entonces, al borde del alveolo, ustedes saben de que hay vasos, por ahí transcurre. Entonces, miren la flecha de la sangre venosa que está llegando. La sangre venosa llega con una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y una presión parcial de CO2 de 46 milímetros de mercurio. Llega al alveolo, entonces se pone frente a frente. El oxígeno es más concentrado en el alveolo, ¿está bien o no? Más concentrado en el alveolo y menos concentrado en la vena. ¿A dónde va a pasar el oxígeno? Al cuerpo, ¿no? A la vena. A la vena. Claro. Entonces, ¿qué cosa sucede con el CO2? Es al contrario. En la vena es más concentrada y en el alveolo es menos concentrado. ¿A dónde se va el CO2? Se va al alveolo. A la gradiente menor. Claro. Entonces va al alveolo. Entonces, esta sangre venosa se transforma en sangre arterial. Se transforma en sangre arterial, ya recibe otro nombre, con otra composición de sus elementos gaseosos, se llama sangre arterial.
en donde la presión parcial del oxígeno es 100 milímetros de mercurio, igual que la anular, y la presión parcial de CO2 40 milímetros de mercurio, ¿entiendes? Entonces, 40 igual que la anular. Así, la sangre arterial llega a la célula y aporta el oxígeno a estas células para que pueda llevarse a cabo la combustión de todos los nutrientes a nivel celular. Esto de acá, yo le hice este cuadro, no está en el libro. Adelante. Adelante. Ya. Terminamos esta parte. Ahí nos terminamos. Hay gente que está cansada, si quieren pueden salir a orinar. 5 minutos de descanso.